Con el permiso de Su Majestad, Jesucristo vivo, real y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Agradezco a Dios que nos permite caminar en esta Semana Santa meditando sus sagrados misterios. Estamos en la semana más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la semana más importante para Jesús. Simplemente por eso. Les decía yo el lunes que iniciamos estas charlas. Es la semana de Jesús. Porque es la última semana de su vida. Porque es la semana en que va a llevar a cumplimiento la realización de su obra. Estas charlas las dividimos en 3 partes. La acogida de Jesús, la traición a Jesús y la realización de la obra de Jesús. Y también comentábamos, la semana es santa para nosotros por lo que Jesús hizo en ella. Y por lo tanto para nosotros también es la semana más importante. Y una semana son 7 días. Esto parece accesorio o incluso grotesco, pero es importante enfatizarlo. La semana es de 7 días. Y la obra de Jesús comienza con el Domingo de Ramos y culmina con la gloria de la resurrección. Esa es la semana de Jesús. El lunes contemplamos aquel pasaje de Jesús que entra triunfante en Jerusalén, aclamado con ramos. Hosana al Hijo de David, hosana el que viene en el nombre del Señor. El lunes lo acompañamos en Betania. El martes, en el cenáculo, donde Jesús vuelve a dar una oportunidad a Judas de que se arrepienta. Lo trata como amigo, lo sienta a la mesa y Judas no se arrepiente. Veíamos también la figura de Pedro, que no se atreve a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿acaso soy yo el que te va a entregar? De hecho, el día de ayer yo concluía esta charla diciéndoles: no está todo perdido, hermanos. Nosotros caminamos en esa lucha porque es la lucha de la vida. A veces como el discípulo amado, pero a veces también como Judas traicionando a Jesús. No traicionándolo de muerte tal vez, pero traicionándolo con nuestros pecados a fin de cuentas. Y esa es la lucha en la que nos vemos inmersos día con día. La lucha que existe desde antiguo entre el bien y el mal, entre Dios y las criaturas que se rebelaron de Dios. ¿Y saben dónde es esa lucha que se da? Entre Dios y el enemigo de Dios, en nuestros corazones. Aquella figura del angelito que nos habla en una oreja y del diablito que nos habla en la otra oreja. Pues tal vez nosotros estemos en medio, ¿verdad?, en esa lucha, junto a Pedro, junto a Marta, que a veces nos afanamos y a veces nos descuidamos del Señor. A veces lo olvidamos, pero luego recapacitamos y nos postramos a sus pies. Como hoy que precisamente por eso queremos tenerlo con nosotros, para postrarnos a sus pies y decirle: Señor, tú sabes que no somos dignos, tú sabes que te hemos fallado,
Tú sabes que si fueran nuestras culpas las que nos dieran la oportunidad de estar contigo, ninguno de nosotros estaría en tu presencia. Tú nos haces dignos, tú nos haces capaces de estar en tu santuario. Tú nos das esa nueva oportunidad que siempre necesitaremos por nuestra naturaleza caída, por las heridas que el pecado ha ocasionado en nosotros. ¿Y saben dónde se vive eso? En el cenáculo. No por nada, miren, ya decíamos, domingo es domingo de Ramos, ¿vale? El lunes es el lunes en Betania, según la liturgia, y pueden ver en el misal las lecturas de esta semana. Domingo de Ramos, lunes en Betania, martes en el cenáculo, miércoles en el cenáculo, jueves en el cenáculo. ¿Qué tan importante es la presencia del cenáculo en la Semana Santa? Que la liturgia recoge la lectura del cenáculo el martes, el miércoles y el jueves. En el cenáculo, Jesús nos acoge y nos invita a la mesa, pero también nos invita a dar una respuesta. Nosotros en el cenáculo, ¿acogemos también a Dios y le damos una respuesta? En el cenáculo Jesús nos invita a ser sus amigos. En el cenáculo nosotros le respondemos al Señor diciéndole que queremos ser sus amigos. En el cenáculo se abren dos realidades, la de Judas y la de Juan, el discípulo amado. En el cenáculo nosotros tomamos una determinación. En el cenáculo se abre la figura de Pedro, que falla pero que se levanta por la gracia de Dios. En el cenáculo nosotros también nos damos cuenta de nuestra naturaleza caída y acudimos a postrarnos ante el Señor. Es la actitud de María la que Jesús se lleva al cenáculo. María se puso a los pies de Jesús y le lavó los pies. Jesús se puso a los pies de los discípulos y les lavó los pies. La alegría de ser amigos de Dios. Pero también en el cenáculo, Judas despreció la luz, despreció las bodas del Cordero para regresar a la tiniebla, para regresar a la sombra, para regresar al lugar donde habita el enemigo de Dios. Y nosotros en esa lucha a veces nos vemos envueltos. Y cuando la presencia del mal nos agobia, cuando la presencia del mal nos envuelve, no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas ser como el discípulo amado. Incluso no podremos nosotros ni con nuestras propias fuerzas ser como Pedro. Estamos tan hundidos y tan atrapados por las cadenas del pecado que aunque nosotros querramos ser como Pedro, como Marta, como Lázaro, como el discípulo amado, terminamos siendo como Judas. Terminamos traicionando al Señor. Una cita bíblica que me sacudió. Vamos en procesión por las casas y llegamos a una de las casas y está el Santísimo abierto el zaguán y en el zaguán pusieron una cartulina que decía: ¿acaso soy yo maestro? Claro, esa pregunta yo no me la hago, porque normalmente yo ¿qué digo? Pues si yo ya soy sacerdote.
Si yo estoy bien, hice muchas confesiones, he preparado varios grupos para que reciban a Jesús, yo estoy bien, yo no estoy mal. Y me olvidé de hacerme esa pregunta en esta Semana Santa. Y yo les invito a que no dejemos pasar la Semana Santa sin que nosotros nos hagamos seriamente, seriamente, en un momento de oración profunda delante de nuestro Señor, mirarlo cara a cara y atrevernos a lo que Pedro no se atrevió. Pedro no se atrevió porque tenía miedo que el maestro le dijera, sí, tú me vas a traicionar. Y finalmente el Señor se lo dijo, Pedro, ¿tú quieres reparar el daño que me hacen a mí? Cuando antes de que cante el gallo, ¿cuántas veces va a traicionar Pedro al Señor? 3 veces, 3 veces. Pedro, tú dices que me amas, tú dices que darías tu vida por mí. Pues yo te aseguro que antes de que cante el gallo, me vas a traicionar, y no una vez como Judas. ¿Cuántas veces lo va a traicionar el Señor? 3 veces. ¿Se dan cuenta? Claro. Pedro recapacitó y le pidió perdón al Señor. Judas no. Y ahí está la gran diferencia. No tengas miedo de acercarte al Señor y preguntarle en esta Semana Santa, ¿acaso soy yo maestro? Porque a diferencia de Pedro, de Judas, de Lázaro, de Marta, tú ya sabes por la tradición de la iglesia que si el maestro te dice, tú lo has dicho, ya sabes lo que tienes que hacer. Te postres ante sus pies y le digas, perdón Señor, pequé. Contra ti hemos pecado. Cometimos la maldad que aborreces. Ay de aquel por el que el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Acaso soy yo maestro? Interpelemos nuestra vida de pecado delante del Señor. Que no sea yo, Señor, la causa de tus flagelos. Que no sea, Señor, la causa de esos clavos que te lastimaron tus manos y tus pies. Que no sea yo, Señor, la causa de ese costado herido con el que terminaron de desahogar de ti toda esa sangre y toda esa agua que había en tu interior. Que no sea yo, Señor. Líbrame del enemigo. Y si te he ofendido, Señor, por eso tuvimos un camino de recorrido cuaresmal de 40 días, para que nosotros pudiéramos identificar todo aquello que nosotros hemos ofendido al Señor. Miren, desde el pecado original, en el libro del Génesis, nosotros en nuestra condición humana tenemos la tendencia, muchas veces, de no aceptar nuestros pecados y tratar de evadir la responsabilidad para que la culpa la tenga otro. Yo no soy, yo soy bueno, el malo es otro. Catecismo de la Iglesia Católica 1949. Dios nos llama a la vida bienaventurada, pero nosotros caminamos heridos por el pecado. Y el pecado no nos permite abrazar esa vida de bienaventuranza. Y muchas veces nos vemos sometidos como si el pecado fuera para nosotros unas cadenas que nos oprimen.
necesitamos ser salvados. Porque yo quiero abrazar esa vida bienaventurada, pero las cadenas no me permiten. Necesitamos que alguien coja una llave y abra las cadenas. Eso, hermanos, es la salvación que Dios realiza por nosotros. Con la llave de la cruz y el poder de la resurrección, Cristo Jesús rompe las cadenas para darnos la salvación. Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. No digas eso, porque ya San Juan dice, todos pecamos, no le hagan. Así como sabemos que todos nos vamos a morir, con esa misma certeza de que todos nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, es la misma certeza que nos hace decir, todos pecamos. Y San Pablo, y lo dijo el discípulo amado, lo dijo el discípulo amado. Y San Pablo dice, porque hay ocasiones en que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? Porque el pecado habita en mí. No, padre, es que pues yo no cometo pecados, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero luego quisiera hacer el bien y no lo hago. Y quisiera evitar cosas malas y pues caigo, pero no, yo no soy malo. Pues eso es el pecado, hermano. Hacer el mal que no quieres. Y ojo, me pongo de pie para subrayarlo. Dejar de hacer el bien que quieres hacer. Porque normalmente en la confesión tú dices las cosas malas que has hecho y que estás arrepentido, y eso es muy bueno. Pero ¿saben cuántas personas en la confesión dicen o se acusan de las cosas buenas que dejaron de hacer? El porcentaje es muy pequeñito. ¿Se dan cuenta? Nos olvidamos de que dejar de hacer las cosas buenas que debemos hacer también es pecado. Y muchas veces decimos, no, yo estoy bien, no hago mal a nadie, pero tampoco haces el bien a nadie. Y ahí también está el pecado. ¿Ya vieron por qué necesitamos ser salvados? ¿Ya vieron por qué el domingo de Ramos agarramos nuestra palma y le dijimos al Señor, Hosana? Hosana, un término arameo que significa, sálvanos, Señor, ahora. Necesitamos ser salvados, Señor, sálvanos, Hosana. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos, Señor. Sálvanos de la vida de pecado, sálvanos de la muerte eterna, sálvanos de la condenación eterna, sálvanos de la vida sin sentido, sálvanos de la idolatría, sálvanos de la opresión del enemigo, sálvanos de la miseria humana, sálvanos de la opresión injusta, sálvanos de las enfermedades, de nuestras debilidades, de los malos gobiernos, de la indigencia material. Sálvanos, Señor. Y decimos que ¿para qué necesitamos la salvación? Y lo que hace Jesús en la Semana Santa es entregar su vida para darnos la salvación. Y todo lo que yo he enunciado, podamos superarlo. Porque la verdadera Pascua es pasar de la vida de pecado, de la muerte eterna, de la condenación eterna, de la vida sin sentido, de la idolatría, de la opresión del enemigo, de la miseria humana, de la opresión injusta. Cristo Jesús me toma de su mano y me ayuda a pasar a la gloriosa presencia
de Él en mi vida, de la luz, de la verdad, de la gracia, de la justicia, de la vida de eternidad, de la vida del paraíso, de la gloria de los hijos de Dios. Esa es la Pascua que tenemos que vivir. Por eso Jesús padeció, murió y resucitó entre nosotros. Dice en San Juan: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ya supimos, pues, que en esta Semana Santa Jesús nos quiere invitar a que realicemos con Él la Pascua, el paso del mal al bien, el paso de Judas al discípulo amado. Y lo hacemos con Jesús junto a Pedro. Ahora bien, yo he visto muchas charlas cuaresmales donde se dan indicaciones de lo que se va a realizar en las misas del jueves, del viernes y del sábado. Pero ahí se corre un riesgo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere realizar en nosotros, miren lo que les voy a decir, ojalá y no se malinterprete. No quiere que la misa salga perfecta y que haya bailarinas en el altar y que todo salga muy bonito. Eso es lo que quiere Jesús de la Pascua, del triduo pascual. O que cambies tu corazón, o que cambies tu interior, o que cambies tu conducta y creas, o que cambies de forma de vivir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso la liturgia es una espada de dos filos, Así como nos puede llevar a encajonarnos en un estatismo, porque cumplimos con una buena liturgia, así también la liturgia nos puede llevar a vivir verdaderamente la conversión desde el interior. La liturgia puede hacer que te quedes con lo mismo de siempre, o puede hacer que busques esa explosión desde tu interior. ¿Qué liturgia queremos nosotros? ¿Qué liturgia queremos nosotros? Dice el Señor, y lo meditamos desde el inicio de la Cuaresma, entonces que nadie diga que no se nos avisó. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos a vuestro Dios, ¿verdad? Circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por eso nuestra celebración de la Semana Santa no puede ser solamente un rito exterior, que se vea bonito el jueves, que se vea bonito el viernes, que se vea bonito el sábado. Debe de ser ante todo una celebración ¿de dónde, hermanos? Del interior. Si tú me encuentras la semana después de Pascua y eres el mismo desde antes de la Cuaresma, uno va a decir, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está la obra de Jesús? Que se note, hermanos, que se note. Que se note desde que regresemos a casa el sábado de la vigilia pascual, oliendo a niño recién bautizado. Hemos heredado la tradición de los judíos y gracias a esa tradición de los judíos, los 40 años en el Éxodo,
es que nosotros vivimos 40 días de preparación en la Cuaresma para vivir esta semana, para vivir el Triduo Pascual. Ayer yo les decía, meditemos qué nos ha dejado la vivencia de la Cuaresma para que sea nuestra fortaleza en esta Semana Santa. Y algo que los judíos no supieron hacer, pero que Jesús nos enseña a hacerlo nosotros. Para combatir el mal, los fariseos se fijaban en los demás. Para combatir el mal, los judíos apedreaban a la mujer pecadora. Para combatir el mal, trataban de matar a Jesús porque creían que matando al pecador se acababa el pecado. ¿Y eso es verdad? No. Simplemente, si nosotros matamos al pecador, nos convertimos en asesinos. Primer pecado, después del pecado original. El pueblo judío buscaba matar al pecador porque creía que de esa manera erradicaba el pecado. Jesús nos enseña a matar el pecado. Nosotros no matamos al pecador, nosotros matamos el pecado. Pero para matar el pecado, lo primero que tengo que hacer es reconocerme pecador. ¿Acaso soy yo, maestro? Sí, Señor, tú sabes que he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme más hijo tuyo. La preparación interior nos debió de haber ayudado durante la Cuaresma a reconocer la fragilidad de nuestro pecado. Y como yo les decía, el pecado no nada más es por obra, sino también ¿en dónde está el pecado? En el interior. Pasó con Judas, pasó con Caín. Caín ya tramaba matar a su hermano cuando hablaba con el Señor. Y nosotros a veces ya tramamos pecar cuando ni siquiera nos hemos formado en la fila de la comunión. ¿Cierto o falso? Está el Padre en la homilía y yo ya estoy tramando cómo voy a pecar, cuando ni siquiera empieza la liturgia eucarística. Por lo tanto, así como yo decía, nos olvidamos de confesar el bien que dejamos de hacer. Hay algo que olvidamos en nuestras cuaresmas muchas veces: la memoria. Porque donde más nos acecha el enemigo para pecar, ¿dónde creen que es? ¿Dónde creen que es? ¿Dónde creen que es? En el recuerdo. ¿Te has puesto a ver que cuando alguien te ofende, no se te olvida? Yo escuchando personas, oigo rencillas de hace 20 años, de hace 30 años. Se ofendieron hace 45 años y recuerdan las palabras perfectamente. Es que me dijo que yo así. ¿Cierto o falso? Y cuando dejamos que el enemigo le gane la partida a Dios, dejamos llenar nuestra memoria ¿de qué cosa? De lo negativo que nos ha sucedido. Véanlo en sus vidas. Y el mexicano es muy bueno para eso. Es que a mí me ha pasado esto y a mí me ha pasado esto, y nos tiramos al piso y recordamos todas las tragedias que nos han sucedido, y a veces parece que los mexicanos somos medalla de oro en competencia de tragedias, a ver a quién le ha ido más mal. ¿Cierto o falso? Y para que el enemigo no le gane la partida al Señor, debemos de trabajar también en la memoria. El pueblo de Israel lo comprendió y trabajó recordando los prodigios que hizo el Señor sobre de él. En la ley de Moisés, en la recitación de los salmos. Ustedes agarren un salmo
Y son alabanzas que Dios hizo en favor de su pueblo. San Agustín hablaba mucho de la memoria y decía que la memoria es una escala para conocer a Dios, porque Dios también habita en la memoria. Y en sus confesiones, una de sus frases célebres es: te buscaba afuera, Señor, y estabas dentro. Purificar la memoria para vivir la Pascua. Porque si el Señor me toma de su mano, fíjense qué tan importante es purificar la memoria, porque el Señor me puede tomar de su mano y llevarme a gozar de su presencia en el santuario. Y cuando yo esté junto de Él, la memoria es traicionera. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a rezar? Ay, es que no le apagué a la olla. Es que me dijo mi hijo que iba a venir a visitarme. Es que aquella persona me hizo el mal y no la perdono. Y aquella persona me hizo y no me dejo. Y no se me olvida. Y se dan cuenta que aunque físicamente el Señor nos haya llevado a su presencia, interiormente seguimos en el lugar de la opresión del pecado. Interiormente seguimos en la muerte eterna, en la vida sin sentido, en la idolatría, en la opresión del enemigo, en la miseria humana, en la opresión injusta. El pueblo de Israel recordaba los prodigios que Dios hizo sobre ellos a través de la ley de Moisés, a través de los salmos. Nosotros, ¿cómo lo recordamos? A través de la liturgia. Es en la liturgia donde nosotros revivimos lo que Dios hizo con nosotros. Recuerden que cuando me pongo de pies para subrayar, una memoria sana es una memoria que busca recordar los prodigios de Dios. Una memoria enferma es una memoria que solo se recuerda del mal que le han hecho otras personas. ¿Me equivoco? Caminamos en la vida recordando. Cuando lo asientes en tu mente y en tu corazón, es una realidad, dice Jesús. Entonces estamos viviendo en una realidad enferma. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser salvados. Lo mismo sucede con los novios, ¿verdad? Cuando los novios se casaban, ¿cómo era su relación al principio? Dulzura, amor, entusiasmo. Cuando los novios ya tenían muchos años de vivir juntos, ¿cómo es su relación? Lo extraordinario se vuelve ordinario y lo ordinario se vuelve rutinario. Sucede con la palabra de Dios, sucede con los novios, sucede con la liturgia, sucede con nuestro bautismo, sucede con el sacerdote. ¿A cuántos sacerdotes no conocemos que parece que van arrastrando la toalla y están celebrando por puro compromiso? ¿Verdad que sí los hemos visto? Sí los hemos visto, pero también el sacerdote, ¿a cuántos bautizados ha visto arrastrando la toalla? Porque no renovamos el amor que Dios nos ofrece. No renovamos la memoria y eso nos impide renovar el amor que Dios nos ofrece. El recuerdo y la emoción decaen. Perdemos la capacidad de encontrarle sentido a ese amor tan grande que llegamos a descubrir en un momento dado de nuestras vidas.
A todos nos gusta ver que el sacerdote celebre como celebró en su primera misa, que los novios se amen como se amaron el día de su matrimonio. Pues la Iglesia también quiere ver a los bautizados que vivan la alegría de su fe como el día de su bautismo. Y eso es lo que vamos a celebrar en la vigilia pascual. Recordamos el pasado en la anamnesis, algo que celebra la liturgia, la anamnesis, recordar el pasado. Y lo renovamos a nuestra vida actual. Yo les decía el lunes, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y se debe de actualizar en nuestra vida ordinaria, nuestra vida de hoy. Mis pláticas cuaresmales del año pasado son totalmente diferentes a estas. ¿Y saben qué? Las del próximo año van a ser diferentes a las de hoy, porque el tiempo cambia, es dinámico, pasan cosas. Y no decir lo mismo siempre, 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 siempre. La Iglesia en su liturgia tiene un punto culminante para la realización de la obra de Jesucristo, para ese recuerdo de los prodigios que Dios hizo sobre de nosotros. Ese punto cumbre donde nosotros llevamos a la máxima realización el cumplimiento de la obra de Dios, le llamamos el Triduo Pascual. Recordamos el prodigio que Dios hizo por su pueblo, que es la Iglesia. La realización de la obra de Dios en la persona de Jesucristo. A partir de mañana por la tarde comenzaremos a vivir el Triduo Pascual. Es una sola celebración, hermanos. Triduo, que viene de tres, son tres grandes acontecimientos en una sola celebración. De la tarde del jueves a la tarde del viernes celebramos la pasión de nuestro Señor. De la tarde del viernes a la tarde del sábado celebramos la muerte de nuestro Señor. ¿Vamos bien? Y de la tarde del sábado a la tarde del domingo, ¿qué celebramos? Triduo es celebrar la pasión, la muerte y la resurrección. Pasión de la tarde del jueves a la tarde del viernes. Muerte de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Resurrección de la tarde del sábado a la tarde del domingo. El jueves es muy fuerte porque comienza con la celebración de la misa de la última cena y concluye con la celebración de los oficios del viernes. Porque en los oficios del viernes leemos la pasión y muerte de nuestro Señor. Acabando los oficios del viernes, acaba el primer día del Triduo Pascual, pasión. El sábado realmente, de la tarde del viernes a la tarde del sábado realmente es acompañar la muerte terrena de Jesús junto a María en el sepulcro. Y la cumbre de este triduo es la celebración de la vigilia pascual. Caminamos con la Iglesia en la liturgia para acompañar a Jesús en el paso de su vida terrena hacia su glorificación. Pero nos unimos a Él para que a nosotros también nos ayude a pasar de nuestra vida de pecado a nuestra vida de gracia.
Jesús de su vida terrena sufre su pasión, muere y resucita. No podemos agotar todo lo que sucede jueves, viernes, sábado y domingo. Yo solo pudiera en todo esto resumir que esto que vamos a recordar de los prodigios que Dios hizo en nosotros y que se ve reflejado en la liturgia, ¿verdad? ¿Cuántas lecturas tenemos en la vigilia pascual? ¿Cuántas? ¿Cuántos salmos tenemos en la liturgia de la vigilia pascual? Para recordar el paso de Dios sobre de nosotros. Yo les invito que ahora que llegamos a la liturgia cumbre, la madre de todas las liturgias, primero, no nos perdamos la celebración del jueves, la celebración del viernes y la celebración de la vigilia pascual. La madre de todas las vigilias. Es una sola celebración. Si tú dejas de venir el jueves, o dejas de venir el viernes, o dejas de venir en la vigilia, rompes y quedas incompleto. Esa es mi primera invitación. Mi segunda invitación: actualicemos lo que sucedió con Jesús a nuestra propia vida. Aquello que Jesús va a padecer y va a sufrir, actualicémoslo a nuestra vida. Pongamos nuestra vida a la luz del misterio de Jesús. Mira, mi recomendación es esta. Yo vengo por la vida cargando con problemas bien duros. Yo sé que ustedes tienen problemas bien duros. Mi invitación es esta: déjalos, al menos por esta semana déjalos. Acércate a Jesús y vive junto a María los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Deja descansar tus broncas, déjalas descansar. Despéjate. Métete a vivir los misterios de Jesús. Que el importante sea Él. En el trigo pascual el importante es Él, no somos nosotros. Cuando acabemos la vigilia pascual, regresa. Regresa oliendo a bebé recién bautizado. Y cuando vuelvas a agarrar tus problemas, yo te aseguro que los verás de una manera muy diferente. ¿Sí o no? Porque vienes purificado del corazón. Y una persona que se purifica del corazón no puede ver la realidad de la misma manera. Y todas esas luces que tú necesitas, las vas a encontrar. Ten fe. ¿Acaso no confías en el poder de Dios? Recuerden, vamos a vivir lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. La Pascua, ¿verdad? Del Éxodo, de la esclavitud de los egipcios a la libertad en la tierra prometida. Vamos a celebrar lo que Dios hizo con su iglesia, de la opresión del pecado a la vida en los sacramentos. Pero también vamos a recordar lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Los que están aquí es porque ya se encontraron con Dios, porque ya vivieron una experiencia de Dios, pero la memoria es frágil y se van enfriando. Pues es el momento de actualizarla, es el momento de renovarla.
que lo que Dios hizo conmigo hace 20 años o hace 15 años, donde yo me convertí y me acerqué a Dios, lo siga haciendo hoy, lo siga haciendo en este 2022, lo siga haciendo en nuestra celebración litúrgica de este año. No nos quedemos anclados en el pasado. Que Dios renueve en mí ese amor primero, como queremos que lo haga con los matrimonios, como queremos que lo haga con los sacerdotes. También queremos que lo haga con los bautizados. Que renueve en nosotros ese amor primero y que haga realidad lo que hizo en las bodas de Caná. Que el vino mejor, ¿cuándo se sirve en las bodas de Caná? El vino mejor se sirve al final. Y lo mismo sucede con Dios. El vino mejor que Dios quiere vertir sobre tu vida viene después. Les invito a que renovemos nuestras promesas bautismales, porque detrás de ello, en realidad es nuestra renovación de amistad a ese Dios que hemos acogido, que nos libera de las cadenas del pecado y nos da la oportunidad de una vida nueva, una vida verdadera que tendrá su culmen en la vida del paraíso. Que así sea.